Hola amigos, bienvenidos. Porque hoy vamos a preparar el condensador de flujo. Vamos a alcanzar las 88 millas y nos iremos directo a 1985, donde el Doc y Marty nos van a enseñar que se puede cambiar el pasado. Pero las películas viejas jamás dejarán de ser clásicas. Nos vemos en este capítulo especial de Volver al Futuro, solo en El Espejo Pintado. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. ¿Cómo está Alexis? Bien, bien, ¿cómo estáis, Dieguito? Diego, Estamos querido. esperando Estamos esperando el pase de cámara. La cámara nunca dejó de grabar. Mientras nuestro productor se come su clásico chocolate, sacándonos pica desde allá atrás. Siempre hay snack para él, ¿no? Pues no hay snack para aquí, para los, Ya, los pero tenemos un actores. vasito de agua. Tenemos agüita. Oye, hoy nos convoca algo bastante especial porque sí vamos a viajar al pasado. La cuarta parte de Spielberg. Oye, y no es chiste. En estricto rigor sí tiene que ver este Spielberg que no nos deja en paz. Bueno, y no nos va a dejar en paz un buen ratito porque sí vamos a abusar un poquito de los años 80. Vamos a hablar de todos los pilares. La mejor época del cine. Para mi juicio, creo que una de las épocas más creativas y más coloridas del cine fueron los años 80. Sí, la época del nuevo Hollywood. Y tan difícil de volver a recrear incluso, ya que está esta moda de volver a hacer las películas desde cero, de volver atrás, de reiniciarlas, pero por ejemplo veo muy difícil esto de reiniciar las películas de los 80. Es una tarea muy difícil. Imposible no, pero difícil demasiado. No, que el remake, y de hecho esto yo lo conversé alguna vez con algún amigo, oye, pero ¿por qué ensucian el clásico? No Claro, deberían. es indigno. Y al final, cuando demuestra que hay carencia, ¿cierto? De imaginación, demuestra que estamos carentes de nuevas mentes, de nuevos creadores, de nuevos Spielberg. Claro. Pero, ¿sabes qué? A mí no me molesta, y no me molesta por lo siguiente: la obra clásica jamás será tocada. Jamás nosotros vamos a poder manosear, porque esa obra que se creó está ahí y la puedes ver cuando tú quieras. Claro. Ahora, que nuevas y personas, nuevos equipos de trabajo, nuevas productoras quieran hacer esta historia quizás desde otro punto de vista, Una reinterpretación, dice. una reinterpretación, un remake, es válido, puede ser. O sea, si tú Está- dices bien vale la pena el intento, dices tú. Eso, pero está en nosotros aceptar, verlo o no. O sea, es tan simple como comprarte la entrada para ir al cine o no comprarla. Irte a tu casa y poner la película antigua. Entonces, ahora, una es eso y la otra es que sea tan mala que le falta el respeto a la original. Que ¿Cómo eso puede es que pasar? el problema con los remakes es que eso es algo muy recurrente. Exacto. Muy recurrente en eso. Que en donde simplemente no dan ganas de estar frente a la pantalla y decir, pucha, qué pena que se gastó plata en esto, tiempo en esto y que terminó. Mira, yo siempre he sido de la idea de cuando te acuerdo cuando yo estudiaba comunicaciones, yo hace un par de años atrás, y yo tenía esta dicotomía con mis compañeros. Yo les decía, porque ellos eran muy críticos de lo que era malo, sobre todo los hollywoodenses y lo comercial. Y yo les decía a mis compañeros, en estricto rigor no existen las películas malas bajo el prisma de que nadie quiera hacer una película mala. ¿Me Sí. entiendes? Entonces es muy difícil de que alguien quiera ver. Hay malos resultados, sin duda, pero es muy difícil que nos enfrentemos con una película mala. Pero hay cosas en los remakes y muchos intentos en donde, por ejemplo, lo que pasó con... yo no vi Dragon Ball. Tú sabes que ya lo he no, comentado pero que yo no sigo, pero creo que esa película No, es un ejemplo de lo que yo estoy diciendo. Es Lo que que eso pasó ya- con la ahí serie, ya- claro, con la serie Death Note y otras más en donde hicieron No, que- o Street Fighter, por ejemplo, la película donde actúa Jean-Claude Van Damme, Sí. entre comillas, actúa, pero básicamente porque las personas que estuvieron detrás de esos proyectos no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, Es que o sea, y lo reconocen. Ahí hay algo importante que ahí es cuando tú rayas la falta de respeto con la obra. O sea, por ejemplo, Ese es un buen punto. es querer aprovecharte de la franquicia de la marca. ¿Y qué es lo que pasó con esta película de Dragon Ball? Que quisieron vender la marca, pero nunca le hincaron el diente al producto. O sea, nunca entendieron lo que estaban haciendo. Y así también de ahí para allá con otras cosas japonesas que la idiosincrasia occidental jamás ha podido poder llevarla a cabo o aterrizarla. A excepción de, no sé, un Rupert Sanders cuando intentó hacer Ghost in the Shell
esta obra maestra de Mamoru Oshii que llevaron al cine con la Scarlett Johansson, Sí. que también tuvo sus críticas, pero ya pudo entender un poquito, ya creo que ahí entramos en un terreno donde Occidente ya consume mucho Japón y Japón ya es una... Ya es exportador, sí. exportador de Exacto. exportador visual. Exacto, De entonces... cultura visual, de historias, de su Exacto. historia y su fantasía. Pero yendo a lo que nos convoca, Volver al Futuro es una de las películas de las que no se han hecho remake, de las que existen proyectos para hacer remake, pero todavía nada ve la luz. Yo creo que nadie se atreve. No sé si fue Tom Holland quien dijo, que escuché por ahí, de que le ofrecieron hacerla y él y fuera el Marty McFly. No estoy seguro si hubo Y un Robert mito Downey urbano. Jr. Y quería Robert que Downey fuera- Jr. fuera el Doc Brown. Ya, Sí, pero- el híbrido parece bien, ¿ah? Ese híbrido parece Mira, bien. no sabemos si fue un... Pero no sé si, claro, una pero fake news. puede haber sido una fake news, pero también puede ser. Yo leí de que había dicho, ya, vamos a suponer que lo dijo, ya pongámonos en esos zapatos suponiendo que lo dijo, de que él no estaba a la altura de los zapatos de lo que había sido Sí, pero más de y- algún fanático. Y y Robert esto- Downey Jr. dijo lo mismo. o sea, Claro, bueno, lo dijo o no, creo que estoy totalmente de acuerdo, porque llenar ese espacio va a ser bastante difícil. Sí. No, Es que- va a ser un reto. No sé, como te digo, no sé si imposible, pero algo extremadamente O difícil sea, de lograr. yo creo que imposible porque definitivamente cuando tú hablas de esta obra, cuando tú hablas de Volver al Futuro, es una obra que ya está hecha, está precisa. Y si Redondita. hacemos algo, redondita, si hacemos algo puede que sea vista desde otro punto de vista, ver otra idea. Es que no tendría otra opción, Pero- porque resulta que la obra está tan bien terminada, es un círculo cerrado tan perfecto, que o vemos lo mismo o vemos otra cosa, derechamente. Exacto. O vemos otra cosa con el mismo nombre, quizás con el mismo espíritu, pero vemos otra cosa. Y pasa mucho con los remakes. Con los remakes que muchas veces cuando dirige otro director una obra original, me iba a meter en otro tema, que es la película también Ghost in the Shell del año 1995, anime, de Mamoru Oshii, director también japonés, que hace la película basada en la obra de Mamoru Oshii. O sea, perdón, Katsuhiro Otomo. Me estoy confundiendo, o sea, Akira. Ya, Mamoru pero- Oshii. Ya, pero Mamoru Oshii, el ¿cuál es el director. punto? Mamoru Oshii, director. ¿Cuál es el punto? De que él dice, yo no pretendo hacer una película calcada a la anterior. O sea, Rupert Sanders dijo, yo no voy a hacer la misma película que Mamoru Oshii porque yo tengo otra visión. Yo voy a tomar la obra y la voy a hacer pero con mi estilo. ¿Me entiendes? O sea, Entonces puede ser que algo esto también pueda algo pasar. más de autor, basada, Eso. inspirada en y dándole un aire. Pero yo vi la película anime y la otra y la encontré visualmente muy similar. ¿Ah? Tiene cosas similares, pero la esencia es otra. En todo caso, así, a lo personal, yo cuando vi la película, yo ya había visto el anime, y yo cuando vi la película, la verdad es que quedé conforme porque me pareció. No, está bien. Está bien. Me pareció respetable, a pesar de que creo que no le fue bien comercialmente la película. No, pero lo vamos a conversar. Yo creo que nos vayamos a 85. Sí, pero nos vamos a ir primero a 1970. Vamos a partir ya como... Porque te tengo una papita que lo más probable es que tú lo sepas. Ya, Pero a ver, tú sabes quién escribió el guión de el, Volver al Futuro. el co-guionista, porque lo hicieron junto con Robert Zemeckis, que era otro compañero de curso. Bob Gale. Bob Gale. Bob Gale y Robert Zemeckis, compañeros de curso de una universidad, De una ¿cierto? universidad, Ahí en el sí, sur la de escuela de California. Exacto, de la escuela de cine, donde hacían un montón de cosas y también hacían guiones, hicieron películas muy paupérrimas, pero que también entre lo bueno llamaron la atención. ¿Ya? Llamaron la atención, pero no eran películas brillantes. Pero por azares del destino, estando en la escuela de cine y viendo salido, ellos escriben un guión para una película de Steven Spielberg. Ellos escriben un guión para una película de Steven Spielberg. Esta película se llama 1941. Y es efectivamente la única película que fracasó. Que fracasó, la Steven primera que Spielberg. le fracasó a Exacto. Spielberg. Y así parte esta historia. O sea, estamos hablando de que Robert Zemeckis, director de Volver al Futuro, con su co-guionista Bob Gale, que hicieron mucho trabajo juntos, escribieron el guión de 1941 para Steven Spielberg y así los conoció. Y lo más simpático es que Steven Spielberg vio estas películas de universidad de Robert Zemeckis y Steven Spielberg admiraba a Robert Zemeckis, siendo que gustaba. Robert Zemeckis todavía era prácticamente un estudiante que no tenía, ¿cierto?, ninguna fama en ningún lado, pero Spielberg veía sus películas y decía, oye, encuentro que es genial, me da risa, me gustan sus películas.
Y me gusta el guión de 1941 y se arriesga con una propuesta que ya la conversamos ya en el especial de Spielberg Sí. y le va pésimo a un gallo que ya había hecho la película más comercial del mundo, Tiburón. Tiburón. Entonces, Robert Zemeckis y Bob Gale entran en el radar de Spielberg y entran de forma negativa. Todo el mundo pensó Claro. que Steven Spielberg los iba a borrar del mapa. Pero ¿sabes qué? Steven Spielberg era un gallo demasiado visionario. Él todavía sabía que Robert Zemeckis con Bob Gale tenían algo. Era un diamante en bruto. Sí, lo habían hecho Sí. perder millones de dólares. Casi lo hicieron perder su fama como director. Pero él seguía teniéndolos en el radar. Y aquí hay una cosa muy interesante porque... Y los defendió, que esa otra cosa. No los puso ni condicional, ni No. con tarjeta amarilla, nada. No, los dejó ahí. Hasta el final. Ustedes son dueños. Porque lo que estamos contando es lo que aparece en el documental que está en Netflix. Y me llama la atención porque... claro, Spielberg es con este olfato, quizás vio en él lo mismo que se veía a sí mismo. O sea, Correcto. ¿quién mejor que él, que había pasado por la academia del rechazo y del tener que demostrarle a otros? Él estaba ahí como una especie de salvador de quienes son como su antítesis de lo que era él mismo antes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que me da la impresión que él ve de alguna manera en Robert Zemeckis un poco lo que había sido él, el espíritu de crear una historia, avanzar y de estar muy en empatía un poco con los mismos valores visuales. Entonces me da la impresión de que por ahí va. Ahora, eso es algo que se iba a repetir varias veces en Spielberg, bueno, para no hablar de Spielberg tanto, pero ese olfato de poder reconocer ese talento que se iba a repetir varias veces después. Caímos ¿o no? en lo mismo. Oye, no, pero... No, aquí ¿sabes qué vamos a cambiar? Aquí vamos a poner una velita aquí, vamos a cambiar Oye, está buena, ¿eh? La vamos a hacer. Vamos a poner una velita. Vamos a poner una tela antigua Una con, tela, un cuadro así. con la imagen dando vueltas. Al Santo Spielberg. Todo el rato. Sí. San Spielberg, por San favor. Spielberg, por favor. Oye, y bueno, y otra cosa interesante es que ya hablamos de Robert Zemeckis y su amigo Bob Gale, dos estudiantes que empezaron a escribir guiones de un montón de cosas. Pero al que se le ocurre la idea de Volver al Futuro no es a Zemeckis, No, es a Bob Gale. Es a Bob Gale, claro. Es a Bob Gale que después de haber escrito guiones para la escuela y todo el tema, se fue a, si no me equivoco, a California a tratar de buscar su futuro, pero le fue mal y tuvo que volverse con su papá. Y cuando estaba con su padre, trabajando con él, empezó a pasarse rollos y de ahí sale la idea de ¿qué hubiese pasado si yo hubiese estado en la escuela con mi padre? Hubiésemos sido amigos, hubiese sido entretenido. Y se empieza a pasar el rollo, empieza a escribir y dice, oye, se me ocurrió una idea brillante. ¿Qué tal? La idea, en realidad, cuando uno tiene una idea, Uno es difícil porque en tu mente, cuando, bueno, todos quienes hemos tenido una idea, nos envuelve la idea de que la idea que se nos ocurre es brillante, pero el tema es que después de llevarla a conclusión, de materializarla, se vuelve una tarea arriesgada y difícil, porque de repente, ¿quién no ha tenido una idea después cuando la ve hecha? Digo, esto está lejos de lo que yo estaba pensando, o esto no, en mi mente, les juro que en mi mente era como, te lo digo porque yo cuando estudié comunicaciones, eso nos pasó muchísimo, hablábamos entre compañeros, la idea que tenemos, y después que la vemos hecha era una basura, pero de punta a punta. Sí, po. Pero este no es el caso, po. Este es el caso en donde se llevó a concreción una historia espectacular, brillante, demasiado entretenida y muy redondita. Muy redondita. Exacto. Entonces este gallo vuelve a California, no recuerdo bien dónde, pero vuelve y se junta con su amigo Robert Zemeckis y le cuenta la historia y Robert Zemeckis le dice, oh, eres brillante, me encanta. Hagámoslo, vamos a ofrecer esta historia. La escriben. Pero una historia bastante paupérrima, no como la conocemos calcada ahora, porque sabemos que tuvo muchos procesos de cambio. Mutaciones, le pasa a todos los proyectos. Muchas mutaciones. Y le ofrecen a estudios, no es Universal, Universal Studios, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Cierto? Sí, pues de hecho la hizo Universal Studios. No, entonces no fue Universal, fue Columbia Pictures. Columbia Pictures, verdad, Columbia donde Pictures. el CEO es Frank Price, que es... Claro, se le llevó el proyecto a Universal cuando viejito. fue... Exacto, y este viejito Frank Price le gusta el proyecto, lo encuentra bueno y lo compra. Y pasa a ser uno de los tantos miles de guiones que compra, en este caso Columbia Pictures, y lo deja ahí escondidito. Guardadito. La cosa es que empiezan a ver el tema, cómo lo vamos a hacer, hasta que lamentablemente les dicen que no se va a realizar la película.
es un proyecto que no era viable en el momento, no estaban las lucas, no estaban los productores, y Frank Price les dice, lamentablemente muchachos, esta película no se va a llevar a cabo. Mucha ya, desmotivados y todo, cada uno siguió su sendero, pero después de haber pasado un par de películas malas, en este caso Robert Zemeckis llega a una película que yo creo que todos la vimos también en algún momento en algún momento de los 80 y le pega el palo al gato con Dos bribones tras la Esmeralda La Verde. Esmeralda Verde, de hecho ¿Cierto? la estaba mirando recién en mi Película torpeo. Michael Con Douglas con Caitlin Douglas Turner, claro, Kathleen Turner. ¿cierto? Y peliculón, Danny DeVito. Danny DeVito, ¿Cierto? una tremenda comedia de aventura. Es como muy a la par con Indiana Jones en la temática, Están ahí. muy a la par. Y no se tratan exactamente de lo mismo, pero muy en el espíritu de ambas. Era muy el espíritu de la historia. Sí. Y yo entiendo que, de acuerdo a esto, Robert Zemeckis también, siguiendo la línea de su maestro, o sea, del gran Steven Spielberg. Claro. Había algo de Spielberg ahí y Robert Zemeckis siguió siempre esa línea. Y yo creo que también, no abusando de la confianza, pero sí sabiendo que era su maestro. Sí. ¿Para qué andamos con cosas? Entonces, la cosa es que esta película tuvo un éxito arrollador, le fue súper bien, estuvo en los primeros lugares dentro de las películas de ese año y le fue bien. Entonces, lo puso en el ojo del huracán y obviamente surge de nuevo esta idea de poder llevar este guión de Volver al Futuro, pero esta vez le pidieron la ayuda Al maestro. al santo. ¿Cuándo vamos a dejar de hablar de Spielberg? Productor, haga algo. La cosa es que el Spielberg dice, oye, ya, genial, yo me gusta la idea, encuentro que está bien, tienes el respaldo ya de esta película, te fue bien, compadre, yo te voy a prestar ficha, hagámosla. Pero había un problema. ¿Cuál? La película estaba todavía en Columbia Pictures. Ah, verdad. Y Frank Price, el tipo que había comprado la idea, ya no estaba, ya no era CEO de Columbia Pictures, pero era CEO de Universal Pictures. Gran. ¿Qué pasa? Que ahí el que logra comprar esta idea y hacer, ¿cierto? Que en este caso Universal, Frank Price, se reencante con la idea y compre como Universal Pictures, es este viejito que gracias a Steven Spielberg, ¿cierto? Logran echar a andar nuevamente este proyecto. Ya en Universal Pictures. Como productor ejecutivo, Steven Spielberg. Claro. Y obviamente Bob Gale con Frank Price haciendo este proyectazo. ¿Cómo se dice cuando muchos sucesos coinciden para que algo se lleve a cabo de manera... Sobre todo las cosas que resultan en un tremendo éxito. ¿Cómo? La serendipia. Serendipia, que cuando muchos factores se mueven como de manera independiente para que den finalmente un resultado espectacular. Sí, y esto fue muy... Este engranaje, muchas cosas tuvieron que pasar. Exacto. No fue fácil. No, pues Robert Zemeckis tuvo que tener un éxito. ¿Cierto? Que fue esta película que también recomendaba a todos, Dos bribones en busca de la Esmeralda del Día. Que es tremendo. Es buena, es buenísima. Es buenísima. Y logra abrir las puertas para que este proyecto nazca. Entonces Frank Price, este viejito que era el CEO de Universal, les presta ropa y ¡pum! Echan a andar el proyecto. Pero el proyecto se echa a andar con varios factores, porque Robert Zemeckis siempre tuvo en su mente a un muso, ¿cierto? A un actor que en ese momento estaba pegando fuerte. Me imagino que te alcanzaste a ver en la tele Lazos de Familia, la Canal 13. Sí, la alcancé a ver. En la tardecita, sí. ¿Cierto? Donde era un cabro chico, pero que un cabro chico que pegó muy fuerte y tuvo una popularidad súper grande en Estados Unidos esta serie, ¿cierto? Que era un sitcom no me acuerdo, de la NBC, parece. No me acuerdo. No recuerdo, pero sí me acuerdo que la daban en la televisión era en la tarde, una serie claro. donde este gallo hacía el Michael J. Fox, protagonista principal de la serie, un adolescente que vivía aventuras junto a su familia, ¿cierto? Que era bastante entretenida, bastante vista. Y Robert Zemeckis, cuando lo vio, dijo: este es Marty McFly. No quiero hacer un casting, yo quiero a este gallo. Marty, directamente. Quiero a este gallo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Qué increíble. Hay actores que están hechos para el papel, como le pasó a Christopher Reeve con Superman. No veo a otra persona. Es como que parece que el papel era hecho para ese individuo, para ese ser humano. Nadie más podía hacerlo. Como Sean Connery, James Bond y así. Sí, pues, era como era él. La cosa es que cuando fueron a ofrecerle el producto, lamentablemente Michael J. Fox estaba hasta agendado. acá y estaba totalmente agendado para esta serie, que le estaba yendo muy bien, por ende era
Era como el éxito. Era el éxito, Esta era sitcom un pilar fundamental, no lo podrían liberar así como así nomás. No lo podían soltar. No lo podían soltar. Así que lamentablemente, por temas de tiempo, agenda, Michael Fox quería, pero no podía, tuvo que rechazar la oferta. Mira, qué increíble, man. Sí, qué pues. increíble. Frank Price les pone un supervisor. Les dijo, ya, perfecto, jueguen, pero yo les tengo que poner un supervisor de Universal Pictures, y es este típico productor, entre comillas, que llega a tratar de un poquito imponer cosas. Es como el típico productor de Wild Wild West que cuenta Kevin Smith en su historia, que dice, quiero una araña en la película. Oiga, pero no tiene nada que ver con araña en la película. No importa, quiero una araña gigante y que luche con un robot. Ya, fue algo así, y ahí aparece este otro tipo que dice, ya, a ver, dentro de la historia, yo quiero que el actor principal sea este actor. Y el actor era Eric Stoltz. ¿Cierto? Un actor que también pegaba fuerte, había hecho El Hombre Elefante. El hombre elefante, ¿cierto? exacto. Máscara se llama. Máscara se llama. Máscara de la película, claro, pero era una suerte de como de hombre elefante, Era claro. como un hombre elefante, sí. No era precisamente el hombre elefante, pero era como una especie. Hay una especie, sí. Entonces, este tipo estaba pegado y todo, pero obviamente Spielberg y compañía ahí con CMX dijeron, no, igual tenemos que hacer un casting. Y en este casting estuvo Ben Stiller. Ben Stiller, eso no lo sabía. Estuvo Ben Stiller. Estuvo un cantante de la época, no me acuerdo cómo se llamaba. Estuvo... ¿cómo se llama el actor? ¿Tuviste 2.5 Men? Sí, Charlie Sheen. No, el otro. Se me olvidó. Sí, el hermano de Charlie Sheen, que en ese tiempo, en los 80 también, fue una estrella quinceañera. Este gallo trabajó en varias películas que fueron casi como íconos. Y John Cryer, ese es el tipo. John llorando. También, ¿cómo que se llama? Participó en el casting. Y este productor que le estoy comentando, tenía en su cabeza a Eric Stoltz, y al final, obviamente, la producción ahí tiene más power. Una de las cosas buenas que hizo, sí, es que en el guión original de Volver al Futuro, Doc Brown no tenía un perro, tenía un orangután. Era un chimpancé. No era Einstein. Ya, y les dijo, no, pongamos un perro. Ya, y eso estuvo bien. Ya se llamaba Copérnico, después se llamó Einstein. Einstein, sí. Buen dato. La cosa es que ahí parte este tema con Eric Stoltz al final a la cabeza. Y parte la filmación. Parte la filmación. Pero Robert Zemeckis tenía una espinita con Eric Stoltz. Ya empezaron a hacer varias tomas, varias escenas, creo que fueron 3 o 4 semanas de filmación, en la cual ya Zemeckis estaba un poquito tostado, sentía que había algo que no cuajaba, y al final, después de haber leído varias cosas en relación a este suceso, fue porque Eric Stoltz era muy serio. Claro. Le daba una tonalidad muy compleja a lo que estaba ocurriendo. Cuando él viaja al pasado, para él era algo trágico. Y era porque este gallo siempre había hecho drama en el teatro. Claro, era un actor más de dramático, claro, exacto. Un actor muy dramático. De hecho mencionaba, recuerdo que el mismo Eric Stoltz también empatizaba con la... Estaba de acuerdo con que tampoco él sentía que no estaba funcionando lo que estaban haciendo. Entonces, no era así como que, digámosle a este cabro que no va a poder seguir porque no está funcionando la cosa, sino que en la biografía también se muestra de que, en el reportaje, que él también mencionaba que sentía que no era su proyecto porque no sabía cómo abordarlo, lo mismo que tú decías, porque era un actor dramático, pero entonces era como un drama, pero era también una suerte de comedia, una situación media hilarante. Entonces él se sentía totalmente, no sé si totalmente, pero en parte como ajeno a eso, muy ajeno. Y eso fue compartido, lo que fue, creo, una suerte, supongo, porque si lo miramos desde el punto de vista de lo que terminó pasando después, no sé, me tinca como que el destino quiso que la cosa fluyera por donde debía de fluir. Sí, que al fin y al cabo, cuando este productor da la idea de que sea Eric Stoltz, Zemeckis le dice, ya, perfecto, pero lo vamos a probar, y si no, vas a tener que darnos el pase para poder hacer otro casting. Y el gallo le dice, ya, ¿sabes qué? Sí. Y oye, efectivamente le cobré la palabra. Y qué impresionante. ¿Sabes qué? Esa cuestión de qué osado, o sea, no sé si osado arriesgado, pero muy insólito, de que ya habiendo avanzado en la filmación de la película, vuelven todos atrás y lo graban todo de nuevo.
Sí, no, y Y curioso porque yo me acuerdo que antes de que llegara YouTube, antes que existiera YouTube, esto de que no, hubo otro actor, o sea, cuando ya teníamos consumido Volver al Futuro 1, 2 y 3, yo recuerdo, estaba el mito de que antes estaba Eric Stoltz, era otro actor, pero no habían registros visuales, y ahora con YouTube ya están esos registros donde sale Eric Stoltz haciendo las mismas escenas que después filmaría Michael Fox. La magia de la internet total. O sea, por ejemplo, cuando yo igual lo vi y igual quedé adentro. O sea, así como, es que extraño, así como las mismas tomas. Exacto, este colorín. Claro. Y imagínate el costo de producción y un montón de cosas. Y ahí es donde Robert Zemeckis dice que él ya esta situación ya lo tenía desmotivado con la película. Porque ya el actor principal, el protagonista de la película, no tenía la esencia o la fuerza que él le quería dar. Entonces él ya estaba todo desmotivado, estaba todo mal. Ya sabía que esto tenía que revertirse y el riesgo que tenía que correr. Y se envalentonó y fueron a hablar nuevamente con Michael J. Fox. Y al final Michael J. Fox dice: me interesa mucho el proyecto, voy, pero tengo un problema. No puedo dejar de hacer lazos de familia. No puedo dejar de hacer lazos de familia. Y es ahí cuando pasa algo que no sé cómo se vería en estos tiempos y no sé si algún actor sería capaz de hacerlo. El gallo filmaba de día Lazos de Familia y después de las 10 de la noche filmaba Volver al Futuro hasta las 5 de la mañana. Y así estuvo meses. Por eso es que muchas escenas en la película ocurren de noche. Meses, correcto. Y ahí donde tuvieron que Robert Zemeckis tuvo que jugar con muchas cosas porque este gallo dormía de repente. Por ejemplo, contaban la historia de que andaban, no sé, pues, el director de fotografía iba caminando, se tropezaba con algo, un pie de, oye, estaba durmiendo ahí entre medio del set, así cualquier ladito comía algo y dormía. Y el gallo se sacó la mugre, o sea, trabajó día y noche, literal, para poder sacar el proyecto. Y ya le empezó a dar un nuevo sentido. Ya le empezó a dar otra connotación. Y de hecho, la primera escena que filman es la escena que filman afuera del Two Pines, ¿cierto? En el estacionamiento. En el estacionamiento del mall. Estacionamiento del mall. Cuando le dice el doc, y este es. Entonces, es un DeLorean. Y lo queda mirando así, ¡pah! Y todos se cagan de la risa. Y ahí el Robert Zemeckis le dice: por eso debía ser Michael J. Fox. Porque te rompe el esquema de la situación que estás viviendo. Te están, no sé, persiguiendo unos libios, te están disparando con metralleta, pero él hace cosas que te dan risa dentro de eso. Y ese era como el espíritu que le quería dar Zemeckis a la película, y por eso todos se dan cuenta de que ya había cambiado el entorno. Claro. Y de hecho tuvieron que cambiar no solo a Stoltz, sino que también a la protagonista que hacía el papel de la pareja de Marty. A Lorraine, correcto, porque Lorraine... Claro. No, Lorraine era la mamá. No me acuerdo cómo se llamaba la... Jennifer, sí, la novia. Exacto, porque la novia que tenía para Eric Stoltz era muy alta, era una modelo, no recuerdo cuál era su nombre, pero resulta que no cuajaba con Michael J. Fox, que era más peticito, entonces tuvieron que hacer también un nuevo casting, y es ahí donde llega la Lea Thompson, si no me equivoco. Elizabeth Shue en la primera, ¿cierto? Lea Thompson en la primera. En la segunda era Elizabeth Shue, porque la primera, la actriz primera, Lea recuerdo, Thompson, era... No. Lea Thompson era la mamá. La mamá, Pero tú, recuerdo, yo leí que había tenido que dejar la producción porque su madre había enfermado muchísimo. No me y ese fue su debut y despedida del cine, porque decidió cuidar de la madre que tenía cáncer. Exacto. Y no pudo continuar con la... Sí, que por lo demás era muy guapa, no recuerdo cómo se llamaba. Sí, la verdad. Y yo creo que... Ver, bueno, no. ¿Quién le puede criticar el motivo de la decisión? Porque en Volver al Futuro 2 el personaje tuvo mucho más protagonismo que en la primera. Sí, tuvo mucho protagonismo en la segunda. Entonces fue como para que Elizabeth Shue ahí llega Elizabeth Shue en la segunda. En la segunda, claro, en reemplazo. Entonces, exacto. Claro, porque justo su personaje tenía mucho más participación en la película que en las otras dos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, ahí se podía como aprovechar que el personaje, en este caso protagonizado por ella, fuera más visible para ella como actriz. Recuerda que estos fueron como los inicios de Elizabeth Shue, porque entre medio se metió en la película Cocktail con Tom Cruise, entonces como que venía recién escalando. Si no me equivoco, es como la primera, ¿no? Claro, es como las primeras, no estoy seguro si es la primera. Como tuvo películas adolescentes, apariciones, pero aquí ya tuvo un protagónico. Claro, exacto. Y bueno, y que agarra vuelo. Pero ahí tuvieron que cambiar los dos, y ahí te das cuenta. Oye, pero el mimetismo de los actores, porque claro, no ocurrió con solamente ella, sino que el mimetismo también con el otro actor, con el papá de Marty en la película, de Marty McFly,
el mimetismo también fue muy parejito. Yo recuerdo cuando vi la película y yo no me di cuenta que habían cambiado al actor. Ni siquiera se vio falso. Hoy no se parece. O el tema de la barbilla que parecía que Sí. parecía falso y ahora lo veo y claro, no se ve igual. Al papá sí, pues. Claro, no Sí. se ve igual, pero Sí, por alguna uno- razón no uno, era así. uno no lo nota. No lo notas, claro. No, y de hecho, sí. Ah, claro. Ah, de veras. Está al po, revés. No, de pero, veras. pero en Volver al Exacto. Futuro 2 también aparece en un plano directo cuando baja de la escalera y se despide de ellos dos porque se dan el beso. Sí. Se vuelve a encontrar con él, po, pero ahí no se nota. Po. Ahí está la magia del cine. Ahí no se nota. Po. No, La magia del maquillaje. No, correcto. La magia del maquillaje. De hecho, lo hacen súper bien. Y bueno, y dentro de las polémicas que no están exentas dentro de todo esto. po. Oye, y a propósito de la segunda parte, yo recuerdo que esta anécdota que era muy chistoso cuando la película, bueno, fue un éxito, como para resumir, porque vienen las otras dos. La película Volver al Futuro 1 fue un éxito rotundo, un éxito muy grande. Contaba Michael Fox que la decisión de hacer la segunda parte vino cuando la película ya iba a salir en VHS, Sí. no en el cine, porque la película tuvo tanto éxito que dijeron inventémosle una segunda parte, porque no estaba pensada para eso. No, es que fue un éxito arrollador. Fue arrollador, Y entonces... estaba todavía la pasión. Claro, ¿cierto? estaba la gana de pasión, poder esto no puede terminar así, hay que hacerle algo más, algo que quedó bien resuelto entre comillas, pero me llama la atención la anécdota de Michael Fox de la forma en que se enteró que venía la segunda parte, porque el continuará, que agregaron después de cuando termina la película, lo vio Michael Fox cuando vio la película en VHS. Decía que así se enteró que venía una segunda parte. No, nadie le contó, nadie le dijo, nadie lo llamó a reunión ni nada. Vio la película en VHS, terminó la película y decía continuará. Dijo, así me enteré que iba Sí, a po, ser una segunda parte. de que esta historia continúa. Igual, por ejemplo, la historia, este génesis de Volver al Futuro, algo que de repente no todos saben. Es importante y también recomendado que vean el documental de Netflix, Que está ¿cómo se llama? destinado a Sí, las películas que nos formaron. las películas que nos formaron. Sí. Las películas que nos formaron. Es bastante interesante. ¿Por qué? Porque te dan un punto de vista. Por ejemplo, aquí te cuentan más o menos como Bob Gale va a ver cuando Robert Zemeckis le está contando o le está pidiendo a Eric Stoltz que Claro. ya, ¿cierto? Le está despidiendo. Y Eric Stoltz tiene una sonrisa en su rostro, así como que, oh, gracias por este martirio porque le estaba pasando mal. Oye, Diego, Y cositas así como ¡pah! Que te van dando este documental, películas que nos formaron, que es buenísimo. una pregunta que no te he hecho. ¿Dónde viste Volver al Futuro? ¿Volver al futuro? ¿Dónde la viste? En el cine. Ah, no, mentira, no la vi en el cine, no la vi en el ¿No cine. viste ninguna en el cine? Pero sí vi la remasterización que le hicieron en el 2012. Estaba en el- Santiago en y la el- fui a ver al... Ah, ¿la viste en el cine? Sí. ¿La pudiste ver en el Sí, cine? la 1 solamente, sí. La 1. Solo la 1. Solo la 1 alcancé a ver en el cine. Ya, yo Pero debe decir que yo la única que vi en el cine fue la 3. Ya. Y yo la recuerdo con mucha La 3 del nostalgia. 90, ¿cierto? No, La 3 del 90. 90, el 90. La del 90-91 por ahí. Es que se hicieron juntas las películas y O sea, tuvieron fueron como con un lapso de un un año y lapso de medio. un año y medio más o menos, exacto. Sí. Y yo recuerdo, y no sé si tú eres agujón de cómo era el cine antiguamente en Santiago, y la vi en Santiago cuando estaba en estreno. La vi en el cine que ya no existe, que se llama el Super Cinerama de Santa Lucía. Ese Ya. que estaba frente a la biblioteca. Ya, a la Biblioteca Nacional. A la Biblioteca Nacional, que está Sí. ahí entre Maquiver con la Cerca de la iglesia de San Alameda. Francisco. No poquito tan más cerca, por ahí, más cerca de Santa Lucía, porque bueno, está frente al Cerro Santa Sí. Lucía, al lado de la biblioteca. Sí. ¿Ya? Y ese cine era gigante, era el cine más grande de Chile, de Latinoamérica en esa época. Ya no existe el edificio, lo destruyeron. Es un strip center ahora, pero en ese tiempo las películas más top de la época se estrenaban ahí. Y yo recuerdo que para esa época todavía ese cine ya estaba viviendo sus últimos años, ese cine. En una época, no sé si tú ibas a ese tiempo a Santiago, cuando había algo maravilloso en los cines, que las películas, los carteles de las películas Pintado. estaban pintados, Estaba a mano. estaban pintados. Sí, Eran creo que en el cine municipal- unas verdaderas obras de arte. Sí. Loco, había una pintura de la portada de Volver al Futuro 3 que medía como 4 pisos de alto, que se veía desde al frente, porque el Super Cinerama, no sé si te acuerdas de ese cine, O sea, recuerdo tiene- dónde estaba y recuerdo los carteles. que tiene la Porque tú pasabas por la Alameda, Claro, era una pantalla, la pantalla más grande de un cine en Latinoamérica. tú que pasabas por que la se Alameda y se encontraba- veían los carteles gigantes. Claro, que solamente se encontraba en Chile. Me refiero de que era como tener un símil de un cine IMAX en esa época, en los años 90, que era, de hecho, ese cine existía como de los 70, que era una forma de competir con la televisión, que su gran característica era el formato extremadamente ancho y largo
y curvo hacia adelante. Algo atípico para Sí. nuestra cultura, incluso de la época. Estamos hablando de los años 70, 60, 70, 80, 90. Y en ese tiempo existía el supercinema. Lamentablemente ese cine murió, pero yo recuerdo, yo tengo memoria de haber visto Superman 4 ahí y haber visto Volver al Futuro 3. Y fue bonito el recuerdo porque recuerda que estaba frente a una pantalla. Hay que haberla visto en la época. Gigantesca. Yo cuando la fui a ver el 2012, la sensación. Bueno, es que también ya sabía lo que estaba viviendo en ese momento cuando salió recién. Quizás Claro, ya la sabía el habías impacto. visto. Entonces vi la remasterización, fue pero totalmente sobrecogedor. Es una cuestión de. Yo invito a la gente a cuando ven, porque están dando muchos remakes. Por ejemplo, están dando remake de películas para los que les gusta el anime de Estudio Ghibli. Están dando una de Miyazaki por lo menos cada 2 meses. Creo que la próxima que se va a estrenar por Cinépolis va a ser la Princesa Mononoke. Vayan y disfrútenla en el cine. Es una experiencia arrolladora. Y hay películas antiguas que están también. Sí. Vayan y disfrútenla. Por ejemplo, creo que Terminator 2 la van a dar pronto. Entonces son cosas que igual te traen esa nostalgia, eso que se te paren los pelos. Es decir, porque muchos no alcanzamos a ver muchas películas clásicas en el cine. No las vimos todas, porque no, ya que sea porque no llegaban o No, porque y éramos porque niños y no teníamos la oportunidad de sí, entrarnos, porque simplemente. éramos niños, o sea, temporalmente no. Entonces, Yo recuerdo que cuando salió, paréntesis y todo, cuando salió la película Batman, la de Tim Burton, la primera, Del esa que 89. es el 89, yo me acuerdo que yo tenía 13 años y la película, por la violencia, llegó con una calificación de mayor de 14. Me impidieron verla aquí, en el cine cuando estaba en Santiago, recién estrenada, no me dejaron verla, porque tiene que tener 14 años cumplidos, no pude entrar a ver la película. Y toda la gente se quejaba, pero ¿cómo es una película de Batman, una película para niños? No, la calificación dice mayor de 14 años por la violencia. Y después, bendito sea Cine Imperio, que se pasaba por las partes más oscuras del cuerpo, la censura. Dejar entrar al cine a cualquiera. grande Cine Imperio. Cine Imperio. Los años dorados de Puede la ver Carolina. películas para mayores de 14, mayores de 18, mayores Da de lo 21. mismo. Da lo Cualquiera mismo. la vaya- El caballero que vendía los maní en el segundo piso, te vendía el maní, te llevaba con la linterna y te acomodaba y te podías colocar en las butacas o en los palos que estaban atrás. Y terminaba el estreno y te mandaban una de Checopete. Claro, una de Checopete, No, claro. no, O sea, y le importaba un comino quién está en la un sala. comino, sí. No, pero grande Cine. Oye, el Cine Imperio creo que al final se va a convertir en un meme eterno. Oye, El rescaten plato si alguien pintado. tiene imágenes del Cine Imperio, la que sea, por favor hágala llegar, porque de verdad que nos gustaría ver alguna imagen del Cine Imperio como era antes. Sí, de hecho tengo algo por ahí. Ah, no, pero por dentro. Por dentro, el Cine Imperio por dentro. Bueno, por donde sea en realidad, pero yo recuerdo, De hecho le vamos a pedir ahí al Nico que tiene un contacto por ahí. a ver si tiene algo, rescata algo de por ahí. A Yo ver si- recuerdo, a ver si rescatamos algo. ¿Tú te acuerdas cómo en el Cine Imperio de la boletería, el primer piso, de boletería, y hacia adentro? Yo me acuerdo de madera, Era un me acuerdo, salón, era como un salón. alfombras medio- rojas. Alfombras rojas, tenía alfombras rojas. Sí, una alfombra. Eran rojas las butacas igual. Habían Creo que era butacas más rojas ocre. y de, Las cortinas, esas típicas cortinas densas, esas Sí. cortinas de felpa, así de como felpa, claro, gruesas, Sí, densas, que tú tenías que entrar como en un cubículo. Creo que el teatro municipal todavía rescata esa cuestión de las cortinas. Tiene algo de eso. De las tiene cortinas. algo de El eso. acomodador, que es una figura que ya se perdió ya en el mundo del cine, que es el que te lleva con la linterna y te dice, ya, siéntate ahí. Sí. Una cosa así. Lo hacían en ese momento. Oye, ya para cerrar entonces, hablamos Volver de que Volver al Futuro, un clásico de clásicos, tuvo 3 partes. Terminamos en los 90 con Volver al Futuro 3. Porque al final ya no hablamos ni siquiera de la esencia, cuál es la trama, pero todos la conocen. Todos la conocen. Ya da lo mismo Todos que la hablemos de eso, conocen. todos la conocen. Pero ese cierre con Western, ¿cierto? Con esta, no sé cómo decirlo, esta aventura que tenía muchos matices y una música espectacular, La música fue muy... Alan Silvestri, el compositor de la música. una maravilla. Este Es un colaborador permanente Alan Silvestri en la música con Robert Zemeckis, ¿eh? Han repetido muchísimas veces Forrest Gump, repitieron en Contacto, también repitieron la película esta del malabarista que cruza también. No se han repetido muchísimas veces, como quien dice Spielberg y John Williams, Alan Silvestri con Robert Zemeckis siempre se Sí. fusiona. De hecho, la melodía, la fanfarria, el leitmotiv de la película Volver al Futuro es muy demasiado
característica a todo lo que evoca. Yo me acuerdo. Fíjate, Es muy Spielbergiana. ¿sabes que yo cuando era chico Dilo. me gustaba tanto la película de Volver al Futuro cuando yo era chico. Estaba el VHS que yo tenía una utopía, decía entre mí que sería maravilloso tener las 3 películas en una sola película, juntas. Y yo pescaba los VHS, la arrendaba la película y hacía la maratón de juntar las 3 películas en una. No sé si te acordás de Sí, esto. porque tenía videoclub lo podía hacer. Pues. Claro, pero no por 3, sino que ver una película que duraba 6 horas de película en una sola. Y yo las cortaba como en la parte justo donde ya la continuidad. Después pescaste las carátulas y las botaste. Pues. Ya, bueno, ya. No, perdón, tenía que hacerlo. Perdón. Tenía que hacerlo. Pero puedo decir a mi favor que tenía la portada de Volver al Futuro 3, la tenía la carátula. Pero se perdió. En el fuego. Pero se perdió. Oye, qué falta de visión. Dejé que se pudriera. Oye, Ya, pero no importa. Qué falta de visión. No importa, te perdonamos. Oye, a todo esto, como dato anecdótico, hay un famoso ilustrador de carteles de cine oficial que hacía las carátulas oficiales de muchas películas que se llama Drew. No recuerdo el nombre. Jake Drew, parece. Ya, pero apellido Drew. Todas sus carátulas las filmaba. Lo podemos poner en nuestras redes sociales. Y él fue quien ilustró el diseño es uno de los ilustradores, porque hay otro que se llama John Alvin, que ilustró las portadas de la película Volver al Futuro, de las 3. De hecho, si tú miras con atención son la dibujos, fachada, son dibujos, ¡Chan! claro, son dibujos. También hizo muchos más. Los Goonies también la hizo él, Indiana Jones también la hizo él, La Guerra de las Galaxias también la hizo él. Y tiene hay un documental especial de Drew en donde también habla Spielberg, Robert Zemeckis, John Williams y un montón de actores y directores más sobre el trabajo plástico, gráfico de este ilustrador que le dio portada a muchas películas. Estamos hablando antes de Photoshop, antes. Sí, Le daba como un aire especial a la carátula que es icónica. Yo creo que hemos visto, no sé, en las películas de ahora, por ejemplo, que están mucho más, ya no se ocupa eso, ya hoy en día las películas creo que son muy pocas. Stranger Things tiene el espíritu de las películas 80 y las portadas de sus películas están basadas también en un ilustrador que no recuerdo, que se llama... No recuerdo, Kincaid, no recuerdo el nombre pero el ilustrador, búsquelo porque está en Instagram, donde el tipo que hizo las portadas de las carátulas de Stranger Things de la serie están ilustradas a la usanza de las ilustraciones de las portadas de las películas de los años 80. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú vas a la portada de la película del futuro y buscas por ahí, sale la firma de Drew, en todas, en las 3. Y hay un libro que tuve la suerte de tener, que se llama John Alvin, en donde muestra el proceso creativo de cuáles eran las ideas de la película. Las ideas. Y de hecho, bueno, no sé si te acuerdas tú de que en la 1 y en la 2 miran un reloj, sí, y en la 3 miran una esfera, y en la esfera no tiene ninguna relación con la película. La esfera, porque no hay algo así como un reloj que pudieran ver que pudiera ser como característico de estamos en la hora, hay que volver atrás y cosas así. Eso como uno de los detalles de la película. Y otro detalle que me gusta mucho, pero ya lo encuentro un poco más serio y emotivo, es el hecho de que Michael Fox relataba en este reportaje que nosotros estamos comentando, que en Volver al Futuro 3 fue cuando él sintió sus primeros síntomas del Parkinson. De hecho, esa escena cuando llega a la ciudad, al pueblito Hill Valley, y lo persigue Tannen, el abuelo de Biff Tannen, el perro Tannen, sí, pues, el perro rabioso Tannen, y lo persigue. Aparece Michael Fox antes que lo agarraron del cuello y lo arrastraran. Él contaba que cuando estaba arrancando esa escena, él corría como de una manera graciosa, mirando hacia atrás, pero corría de esa manera, como levantando las piernas y mirando hacia atrás, básicamente porque no podía hacerlo de frente y como una reacción a sus primeros síntomas del Parkinson. Entonces relataba de que cuando estaba filmando la película él sintió las primeras advertencias y curiosamente en esa escena cuando él corre muestra ahí, comenta de que esa forma de correr era producto de los síntomas, no producto de que estaba actuando necesariamente, lo que resulta, yo creo, medio emotivo. Si uno lo ve ahora, no es simplemente como una forma graciosa de correr, sino que es una cosa que quedó ahí grabado y quedó para siempre. Correcto, de hecho eso es lo que también a todos nos impactó y nos pegó bastante fuerte, porque todos queríamos
seguir viendo a Michael J. Fox haciendo cosas, maravillas que me imagino que hubiese podido hacer, pero que también tuvo otro tipo de logros. Michael J. Fox con su enfermedad y con su apoyo a todo lo que es La causa sobre el estudio de la enfermedad. Exacto, el estudio de la enfermedad y todos sus aportes Esta cuestión es súper curiosa lo que pasa de repente con las películas del cine, ¿cachai? Porque como le pasó a Christopher Reeve, ¿cachai? Que es como curioso, el hombre de acero se quebró. A Michael Fox, que tenía como el estigma de ser, porque era una persona que se decía, oye, si es un cabro adolescente pero es mayor, tenía 30 y tantos años cuando hizo el película del futuro y representaba a un cabro como 17 años, y después hizo el hombre lobo adolescente, que también es una película muy icónica de los 80, y siempre representando a un cabro joven. De repente joven le dio, siendo joven, le dio una enfermedad que generalmente le da a los viejos, a las personas mayores. Entonces esta cuestión del cine es como una especie de maldición, de una suerte maldita, por decirlo de alguna manera, que pega bastante duro en quienes creemos. Yo creo que el día que ocurra que nos digan Michael J. Fox se fue, va a ser un día muy triste para quienes amamos muchísimo esa serie, como nos pasó con Superman. A mí me dolió. Sí. Yo creo que la muerte de Christopher Reeve y la elefanta fresa fue las cosas que me dieron más. Oye, no te rías. No te rías. Yo no di manía a la elefanta fresa. Oye, pero mira, yo creo que una de las cosas importantes es que mandaste al carajo toda la seriedad, toda la solemnidad. Ya, pero mira, al final nos demuestra que todos somos seres humanos. Los grandes actores de Hollywood y los grandes superhéroes también terminan siendo seres humanos. Y para ponerle cierre a Volver al Futuro, estos clásicos, aún así, a este Michael J. Fox todavía lo podemos ver y lo vamos a poder seguir viendo por la eternidad en esta maravilla de película que se llama Volver al Futuro. Así que, oye, también muy recomendada una especie de un documental autobiográfico de que hizo, no sé si la viste, que está en la plataforma de Apple Plus. ¿Ya? No lo he visto. Que él habla y muestra su diario vivir. Creo que es un documental que se mostró en Sundance y en diferentes festivales de cine, en donde recibió menciones honrosas por, bueno, ya es de un público conocimiento que Michael J. Fox ha hecho, a diferencia de muchas otras celebridades que sufren enfermedades que se anulan del ojo público, él ha hecho algo completamente lo contrario, que es visibilizar la enfermedad y se expone a él mismo, dejando de tomar, por ejemplo, sus medicamentos para mostrar cuáles son las consecuencias del Alzheimer y por qué. Es muy importante que se invierta en investigación para una posible cura en el futuro. El documental del cual te estoy hablando es un poco muestra ese proceso del Parkinson, de cómo es su diario vivir, son cosas normales como despertarse en la mañana con estos movimientos, temblores involuntarios, caminar, esforzarse por tratar de caminar y caerse en la calle, que lo muestra así de manera muy desnuda. Habla de una valentía y una conciencia, digamos, de una conciencia social, digámoslo de una manera, bastante fuerte de parte del actor, que es pero muy loable. Yo recomiendo que vean la película, es muy emotiva, muy emotiva el documental. Está en Apple Plus. CC Top también estaba en Volver al Futuro 3, estaban en la orquesta. Sí, todos los chascarros. Hay un montón de chascarros. Se ve el camarógrafo, sí, esa no la vi. La que sí vi yo, una recreación que hicieron de la 1, que imitan como a un Marty latino. Y no sé si la viste. Y hay mucho. No. Un Marty latino. Se filmaron y estaban todos muertos de la risa. Se filmaron en la escena cuando estaban viendo a Lorraine, en la 1, cuando estaban en el colegio y la estaban buscando. Y el Doc la acompañaba para ver cómo solucionaba el cacho. Y esa escena la hicieron de nuevo como una especie de sketch, pero Michael Fox con una camisa como de caribeño, sí, imitando un acento latino, un inglés como medio latino. Sí. Oye, puto, decía, ven aquí, mira esto, mira eso. Y la trata súper mal. Nuestro Mario Castañeda. Totalmente. Ya, entonces nos vamos con The Power of Love de Hugh Lewis. ¿Hoy estamos en la hora todo esto? ¿O nos queda? 5 minutitos. Ya, alcanzamos una recomendación. Ya, lánzate tu recomendación. ¿Ya?
sí. Hay un... Sí. En el mismo segundo, exacto. En distintos horarios. La grabaron en diferentes momentos y los indios aparecen más cerca, más lejos, más cerca, más lejos. Ahí. Claro. Ya. Sí. Claro. Ah, sí. Sí. Hay un problema de edición ahí que quedó muy... Oye, a todo esto es normal, ¿ah? Porque Está cansado ya. Robert Zemeckis decía que ya estaba hasta aquí, que le dijeron a cada rato, Volver al Futuro es la mejor película del cine, la historia está lleno ya. Dicen, Robert Zemeckis, ¿puede tratar de recitar lo que dijo? Que siempre le dicen que es la película más perfecta del cine y el Robert Zemeckis ya hastiado ya de este halago permanente sobre la película, dice, yo no me viven diciendo eso y no es la película perfecta. Ayer la estuve mirando y ahí vi como 3 o 4 escenas fuera de foco que me dejaron intranquilo. Sí, pues, es que es lo mismo que contabas el otro día de Harrison Ford, pues. Fíjate como que ya déjenme tocar esa música, por favor, déjenme tranquilo. Pero Zemeckis, sí o sí, independiente de... Bueno, recordemos que Zemeckis también ganador del Oscar. Un año después de Spielberg lo gana en el 94 por Forrest Gump. Que también es como ya hay... donde otro peliculón. Sí. Ese es un capítulo solo para eso. Esa merece otro capítulo. Forrest Gump. ¿Ya? Yo tenía el afiche y ese lo había enmarcado. Era un afiche de cine grande, lo había enmarcado, lo había barnizado y lo había pegado en mi pieza. ¿Y en qué momento lo botaste? En un invierno crudo se fue la chimenea. Ya, no estoy hueveando, ¿verdad? No, sí. Y estaba barnizado con una laca brillante, loco. Oye, pero ¿qué te hicieron en la infancia, tipo, que veía algo? ¿Qué daño te hicieron? No lo sé, loco. Y lo tenía al lado. Mira, yo tendría el entretecho de mi casa lleno de... Yo me había guardado para mí los afiches más hermosos, como cuadros, ya, de tamaño cine, grande, de La Lista de Schindler, de Forrest Gump. Jurassic Park curiosamente no salió grande, salió así como pequeñito y no lo marqué por eso. Jurassic Park y uno que me gustaba mucho que era la película Dragón, la historia de Bruce Lee. Sí. Una carátula roja donde sale una posición de karate, unas letras, unas tipografías muy hermosas, un rojo muy dorado, un sol lindo. El afiche de esa película era muy lindo y yo lo marqué porque me gustaba gráficamente como era. ¿Y qué le hiciste? No sé, me parece que... ¿Pero te das cuenta que eso sería nuestra escenografía? Puta, no lo pensé. En esa época, ¿quién me iba a hacer? Ahí no corté nada esto, yo creo que... ¿Cierto, señor productor? Sí. Tiene que saberlo. Pero debe quedar algún requisito. No debe quedar nada. Sí, no. Bueno, algún meme vamos a hacer con eso. No debe quedar bueno, nada. Y te diste cuenta que se nos fue el carajo nuestra recomendación, pues yo creo que la vamos a dejar por la otra. Ya, recomendación, ya, lánzate una, ¿qué recomendáis? Rápido. Escucha, ya, A Perfect Days. Ah, ya. Película me japonesa. estabas contando fuera de cámara. Reinicia. Mira, no voy a hablar mucho de la película en sí, solamente quiero que la busquen, creo que la pusieron en Netflix ahora hace poquito, pero una película que habla de una sencillez tal y representa muy bien en lo que se está enfocando el cine japonés actual. Una película maravillosa, no quiero dar mayores antecedentes porque me gustaría darle un buen espacio en algún capítulo, pero mi recomendación del día para la gente que está escuchando el programa o viendo el programa es que se vaya a Netflix o a la plataforma en la que esté en este minuto y Amazon Prime, según veo. Busque A Perfect Days, un peliculón de aquellos. No tengo datos técnicos en este minuto, pero los voy a tener en algún momento. Esa es mi recomendación de hoy. Cortita, a ver. La mía. Mira, justamente ayer, el fin de semana, y de pura casualidad, vi una película maravillosa de... No es tan bonita, pero se llama El Aprendiz. La historia de Donald Trump. Algo completamente, diametralmente diferente de lo que estábamos viendo. El Soldado del Invierno, ¿no? El actor. ¿Cómo se llama ese actor? Oye, loco, ¿sabéis qué? Yo te voy a decir algo. Sebastián, ese gallo, yo lo había visto, claro, primero lo vi ahí, ¿ya? Secundario, ¿ya? Después lo vi en un papel que me llamó harto la atención, como Tommy Lee, en la serie de Pamela Anderson, en la historia del video íntimo robado, ¿sí? Que a todo esto la recomiendo muchísimo esa miniserie, muchísimo, que está en Disney Plus, ¿sí? ¿Ya?
Y acá se manda una tremenda actuación con Donald Trump. Creo que sentí que estaba viendo a Donald Trump una forma de bueno, Donald Trump Donald Trump es un personaje ya de la cultura popular prácticamente. No sé si aguante 2 horas viendo Donald Trump. Pero ya todos conocemos la forma en que habla, que es muy característica de él, sus pasos de baile bien raros, su forma de hablar. La actuación de este actor es completamente un calco, de verdad. Incluso hasta caminando de perfil, parece que estás viendo al verdadero Donald Trump. De hecho, repíteme el nombre, no recuerdo el nombre. Sebastian Stan fue nominado al Oscar como mejor actor por esta película. Y no fue menor, no fue menor. Yo ayer la vi y te quiero decir que la película... ¿En qué plataforma está? La vi en Amazon Prime. Ya. La vi en Amazon Prime y muestra los inicios de Donald Trump cuando era el hijo de su padre, que no recuerdo en este minuto, un papá bastante, como se podría suponer, conservador, rudo, tirando a medio racista un poco, que más o menos hereda un poco el carácter, un poco el carácter, pero en la película al menos no se muestra que viene de ahí la faceta actual de Donald Trump, sino más bien de un abogado con el cual se juntó, porque en la película se trata de cómo él escaló. Hay escenas iniciales que me parecieron bien insólitas. Por ejemplo, tú sabes que la familia Trump siempre estuvo metido en el tema inmobiliario. Sí. Entonces Donald Trump, claro, su negocio inmobiliario estaba en los barrios pobres. Él era dueño de torres que se las arrendaban a gente pobre, inmigrante, afroamericano, siempre pobre. Entonces se veía raro un Donald Trump juvenil de 20 y tantos años vistiéndose siempre igual, igual que ahora, siempre igual, con el gamulán, con de etiqueta. Como aparece en Mi Pobre Angelitos. Exacto, así. Siempre se ha vestido así. Siempre. En la película lo muestra exactamente igual. Mi parte menos favorita de la película. Claro. Y yendo él personalmente a cobrar el arriendo. Eso me pareció muy insólito. Él con su maletita como el señor Barriga, yendo a la vecindad a cobrar la mensualidad. Y se enfrentaba con los arrendatarios que le cerraban la puerta en la cara, que le tiraban agua caliente, que le pagaban la mitad del arriendo, o que le pagaban atrasado, que le decían no tengo, me robaron. La verdad que no la tenía en mi radar para verla, pero sabes que me llamó la atención. Y ojo, que la película está visualmente muy exquisita, porque está filmada como si fuera una película de los 80. Bueno, las pantallas de televisión son más verticales, o sea, más horizontales, pero la película tiene un margen cuadrado. Está hecha como película cuadrada. Noventera. Como película noventera. Y tiene esa textura del grano de película noventera. Y está muy, muy bien recreada. La música es muy ágil, pasa por varias etapas que son por varias etapas que no son largas y que son intermedias. Lamentablemente en una película de hora claramente no podéis mostrar una faceta tan larga, pero de todas maneras puedes ver, digamos, los aspectos más importantes y la transición que tiene desde ser una persona que no tenía nada de influencia a ser el Donald Trump, que en una entrevista decía: puedo ser el presidente de Estados Unidos si se me da la gana. Hoy no me puedo acordar el nombre, lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, que trabajó también American X, que actuó en la película American X. Sí, con Brad Pitt también en el Club de la Pelea. En el Club de la Pelea. Edward Norton. Como en ese espíritu, ese actor revelación con un tremendo potencial en la actuación, este gallo Sebastian Stan, ¿sí? Yo creo que sorprende. Ya lo había hecho con Tommy Lee. Yo recomiendo que la vean y para que vean lo camaleónico. O sea, vas a ver a un Tommy Lee y a un Donald Trump protagonizados por el mismo actor y los vas a ver diametralmente diferentes. Y un soldado del invierno. Recordemos que soldado del invierno, claro. Sí, en el radar lo puso Marvel. Claro. Y ahí también toma el señor Scorsese para que vea que también salen buenos actores de la película. Sí, muy recomendada, se la recomiendo. Vamos cerrando el capítulo. Tremenda recomendación de Alexis. También vea A Perfect Days, una maravilla. Quiero algún día hablar acerca de esa película. Tiene muchas enseñanzas. La voy a ver. No estaba en mi radar. Creo que estaba en mi lista, pero no en mi radar. Pónganle un ojo porque es una maravilla. Así que vamos cerrando el capítulo de hoy. Los dejamos invitados a que vayan a las redes sociales de Radio Mía, donde van a estar ahí todos los reels con cositas de cine. Vamos a tener harto contenido de cine. Y también vayan a Spotify y YouTube, donde van a estar los capítulos completos para que te deleites escuchando a estos monos cinéfilos. Así que los dejamos invitados para el próximo capítulo del Espejo Pintado y no se pierdan las películas en el cine. Así chao, dice Don taquilleros. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later
When it gets dark, we go home.